Mi nombre es Carola Hernández, soy investigadora del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy vamos a hablar sobre cultivos genéticamente modificados y seguridad alimentaria. Vamos a comenzar por definir qué es la biotecnología, puesto que los cultivos genéticamente modificados son una aplicación concreta de esta. En términos generales, podemos decir que la biotecnología es una tecnología que usa sistemas biológicos, es decir, organismos vivos o partes de estos, para desarrollar o crear diferentes productos u organismos, modificando el genoma de los organismos. El origen de la biotecnología lo encontramos a finales de los años 60 y principios de los años 70, con el desarrollo de la biología molecular recombinante, a través de la cual se van a derivar en los siguientes años los organismos genéticamente modificados o lo que conocemos coloquialmente en México como transgénicos. Es muy importante tener en cuenta que la biotecnología tiene múltiples aplicaciones, pero también tiene múltiples técnicas. Y una de ellas, mucho más reciente, es la edición genética, la cual es todavía más precisa aún que la biología molecular recombinante, específicamente CRISPR-Cas9 o lo que conocemos como las tijeras genéticas. Para esta exposición nos vamos a acotar lo del ADN recombinado, puesto que los cultivos genéticamente modificados que se encuentran actualmente en el mercado, que son los que cultivamos y consumimos, son una derivación de esta tecnología en particular. El ADN recombinante o recombinado utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN. Estamos hablando de la creación de una molécula de ADN artificial que se va a formar deliberadamente por el ser humano in vitro, es decir, en un laboratorio, a través de la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Estamos hablando de unión de secuencias de ADN que provienen de dos organismos distintos. Por ejemplo, una bacteria y un animal, una bacteria y una planta, etc. En este esquemita pueden ver de manera muy sencilla esta idea. Aquí tenemos el ADN donante, el vector, la creación de la molécula de ADN artificial, su inserción en las células bacteriales y su reproducción. Al introducirse este ADN recombinante en un organismo, en este caso en las bacterias, se produce una modificación genética que permite la adición de una nueva secuencia de ADN al organismo, conllevando a la modificación de rasgos existentes o a la expresión de nuevos rasgos. De esta manera se van a crear secuencias genéticas que de otra forma no podrían ser encontradas en el genoma. Y esto es parte de lo que hace tan controversial a esta tecnología. Es en 1973 cuando los bioquímicos estadounidenses Cohen y Boyer van a crear una molécula de ADN artificial y van a insertar los nuevos genes en la bacteria E. coli por primera vez. A partir de este hecho, surge una pregunta que es determinante para el desarrollo futuro de la biotecnología como industria. ¿Se pueden patentar estos nuevos organismos? Y la respuesta la da la Suprema Corte de Estados Unidos en 1980, en el caso Diamond Chakrabarty, en el cual la Corte resuelve que un microorganismo vivo creado por el ser humano es sujeto de ser patentado. Por supuesto, esta decisión abre la puerta al desarrollo inmenso de la industria en la biotecnología, la cual va a crecer exponencialmente en los siguientes años. El primer producto hecho con ingeniería genética para ser aprobado por la Food and Drug Administration es la insulina recombinante, lo cual sucede en 1982 y esta obviamente está acotado al ámbito de la medicina humana. En el caso de las plantas, aquí podemos ver algunas fechas importantes. La primera de ellas es 1977, cuando se da el primer registro de una transferencia de genes por Agrobacterium tumefacies. En 1983 se desarrolla la primera planta transgénica, que es el tabaco, y en el 86 se hace la primera prueba de campo con una planta transgénica, que es el tabaco. En 1988 es cuando se desarrolla la primera planta transgénica del maíz y en 1994 cuando se introduce por primera vez al mercado para consumo humano una planta transgénica, en este caso el tomate, el jitomate en particular. Es interesante porque esta introducción no es muy amplia ni muy exitosa y por lo tanto se considera 1996 como la entrada formal de los transgénicos para consumo humano al mercado con la introducción del maíz transgénico. Desde entonces se han aprobado más de 50 cultivos a lo largo del mundo. Aquí pueden ver en esta lista algunas de las características más importantes de las semillas de maíz transgénico, que son esencialmente resistencia a insectos, herbicidas, antibióticos,
a esterilidad masculina, etcétera. Esto solamente es para que se hagan una idea de qué es lo que buscan los fitomejoradores, biotecnólogos, al desarrollar este tipo de semillas. Y aquí pueden darse cuenta que si estamos hablando de resistencia a insectos, por ejemplo, en el caso del maíz, tenemos diversos orígenes, tenemos diversas compañías y diversos nombres comerciales para las semillas. Es decir, no estamos hablando solamente de una semilla, sino un conjunto de variedades de semillas, simplemente hablando de resistencia a insectos en el maíz transgénico. Es decir, es un mercado bastante heterogéneo con bastantes actores implicados. Y aquí pueden ver las principales variedades de organismos genéticamente modificados en los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es el país pionero en transgénicos y nuevamente podemos ver las características esenciales: tolerante a insectos, herbicidas, a sequías y a virus. Y como se pueden dar cuenta, algunos cultivos como el maíz tienen más de una característica y otros cultivos están enfocados en una de ellas. Y en esta gráfica podemos ver el crecimiento de los cultivos transgénicos en número de hectáreas de 1996 a 2018 a nivel mundial. El color verde es nivel mundial, en color azul vemos la aportación de los países industriales y en el color amarillo vemos la aportación de los países en proceso de desarrollo. Y en este mapa lo pueden ver visualmente y en esta lista podemos observar a los 5 países líderes en la producción de transgénicos, obviamente siendo Estados Unidos quien es el pionero y el líder en transgénicos, seguido por Brasil, Argentina, Canadá e India para los primeros 5 lugares. Es interesante observar cómo los 4 países líderes están localizados en América. México se encuentra en el lugar número 16 con una producción muy pequeña acotada al algodón transgénico. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, esto es, aquí en este mapa pueden ver la distribución entre países industrializados en azul y países en proceso de desarrollo en verde. Y aquí pueden observar los cultivos más importantes transgénicos y podemos ver que la soya ocupa el 45% de todas las hectáreas a nivel mundial que producen transgénicos. En segundo lugar tenemos al maíz, que es prácticamente la misma extensión de tierra, 44%. Y ya juntos, solamente estos dos cultivos suman aproximadamente el 89% de toda la tierra cultivada con transgénicos a nivel mundial. Ya en tercer lugar, muy lejano, tenemos el algodón transgénico, seguido por la alfalfa y luego un conjunto de otros cultivos transgénicos que incluyen la canola, calabaza, etcétera. Ahora, a partir de aquí vamos ya a hablar de México y es interesante porque México tiene muchas paradojas y muchos puntos intermedios y no extremos en su situación respecto a los transgénicos y particularmente respecto al maíz transgénico. Pero bueno, vamos a comenzar diciendo que México es uno de los 6 países pioneros en la siembra de transgénicos desde 1996, lo cual no es de sorprenderse si consideramos que 2 años antes, en el 94, se firma el Telecán, y el cual, un tratado de libre comercio, el cual contiene un capítulo agropecuario. Entonces, obviamente, con estos tratados de libre comercio se busca la integración económica y productiva entre los países de la región. Sin embargo, el maíz siempre fue controversial y nunca fue realmente transparente la postura del gobierno frente al maíz, es decir, frente al maíz transgénico. Es decir, no sabíamos con claridad como sociedad civil qué era exactamente lo que estábamos haciendo con el maíz transgénico, si lo estábamos cultivando en territorio nacional para consumo, si estábamos experimentando con él y si ese era el caso, cuáles eran las compañías que tenían los permisos para experimentación, en qué parte del país, etcétera. Tampoco sabíamos si lo importábamos y en qué cantidades, etcétera. Todo era bastante oscuro durante muchos años, pero bueno, obviamente la combinación entre la liberalización económica, particularmente del sector agropecuario y específicamente del sector del maíz y el frijol, que son los alimentos fundamentales de la seguridad nacional, en combinación con la introducción del maíz transgénico de una manera oscura y poco transparente, pues generaron respuestas importantes por parte de la sociedad civil. Dos de las respuestas más importantes es, por un lado, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, la cual surge en el 2009, y aunque el fundamento central de esta campaña es evitar la liberalización del maíz y del frijol dentro del Tratado de Libre Comercio e incluso pedir la exclusión de estos dos sectores tan importantes para la soberanía alimentaria de México, excluirlos del Tratado de Libre Comercio, esto no fue exitoso. La liberalización concluyó, se concretó,
Sin embargo, otra de las grandes demandas era una postura en contra de los transgénicos, específicamente del maíz transgénico. Y en esto, sin maíz no hay país, ha sido mucho más exitoso. Por otro lado, tenemos MAO-GM, que es una organización formada en el 2003, una organización maya. El nombre está en maya y en español significa no organismos genéticamente modificados. Y es una organización de apicultores mayas de la región de la península de Yucatán, los cuales se oponen a la siembra de soya transgénica en la región, puesto que se han encontrado trazas transgénicas en la miel que producen y que era enviada para su importación por la Unión Europea, particularmente por Alemania. Entonces, en respuesta a estos movimientos, el gobierno en el 2013, la Corte Suprema suspende y pone una moratoria a cualquier permiso para experimentar y o sembrar maíz transgénico en México, y en 2017 hace lo mismo para el caso de la soya transgénica. Entonces aquí pueden ver la importancia de los movimientos sociales y de la movilización de la sociedad civil para la definición de una agenda nacional sobre transgénicos. Y aquí vamos a seguir hablando de México y de estas paradojas. Actualmente lo único que se siembra en México es algodón transgénico de estas dos variedades, HT y IRHT, y solamente sembramos aproximadamente 218,000 hectáreas, lo cual realmente es muy poco en comparación de otros países que han adoptado esta tecnología. Y a pesar de la prohibición de sembrar y experimentar con maíz transgénico en México, durante este periodo, México se ha consolidado como el mercado número 1 de maíz transgénico estadounidense. Tienen que pensar que aproximadamente el 98% de todo el maíz que se produce en Estados Unidos es de origen transgénico, por lo tanto, lo que nosotros estamos importando es maíz transgénico amarillo, el cual está fundamentalmente, en teoría, enfocado para el consumo de los animales, para el uso industrial, ya sea de alimentos industriales o para otros usos industriales que no tienen que ver con la alimentación. Para el periodo 2017-2022, y estos son datos muy recientes, como lo pueden ver del 2023, provenientes de la US Grain Council, México ha importado en promedio 15,7 millones de toneladas al año de maíz transgénico estadounidense. Entonces, en este sentido, podríamos decir, bueno, México parece ser un país dependiente en cuestiones de maíz respecto a Estados Unidos, pero esta es una respuesta parcial. Como lo podemos ver abajo, México al mismo tiempo, de manera simultánea, es autosuficiente en la producción de maíz blanco, el cual está destinado para consumo humano. Entonces, de alguna manera, sí tenemos esta dependencia hacia los Estados Unidos para el maíz amarillo, que se utiliza fundamentalmente de forma industrial, pero por el otro lado también somos autosuficientes en la producción del maíz blanco, que es el alimento básico para la alimentación en México. Y bueno, las políticas del gobierno ha sido justamente en este gobierno la primera vez que se toman políticas claras y abiertas respecto a los transgénicos y además muy enfáticas en la cuestión de prohibición del maíz transgénico. Y también el gobierno ha traído a colación un tema muy importante que es el uso del glifosato. El glifosato, como ustedes saben, es el herbicida más usado a nivel mundial. Es una tecnología de Monsanto que es introducida al mercado, si no me equivoco, en 1994 o 96, uno de esos 2 años, y es un herbicida que obviamente ha desarrollado muchas controversias, y una de ellas es que incluso las agencias internacionales de las Naciones Unidas lo han considerado como un posible cancerígeno. Entonces, por un lado, hay un sobreuso de este herbicida a nivel mundial, y por otro lado, parece ser que no es un producto seguro y que tiene probabilidades de ser altas de ser cancerígeno. Y bueno, en el 2023, dando un poco un salto histórico en la narración que estoy haciendo, y en continuidad con lo que ya había hecho el gobierno mexicano, el gobierno presente mexicano en el 2020, se hace el decreto presidencial sobre glifosato y maíz, el cual se publica en febrero de este año. Y bueno, este decreto se enmarca en los conceptos del derecho humano a la alimentación nutritiva y un medio ambiente sano, y se enfoca tanto en el glifosato como en el maíz. Ahora, respecto al maíz, este decreto que establece una transición paulatina hasta enero del 2024,
va a prohibir el uso del grano en la alimentación humana, es decir, del grano de maíz transgénico para la alimentación humana, principalmente en el sector de masa y tortilla, pero también establece una sustitución gradual en otros alimentos industriales, como todos los que consumimos en el súper, por ejemplo. Sin embargo, y esto es bien importante enfatizarlo, se continuará con la importación de maíz transgénico y con su uso para la alimentación animal y otros usos industriales que no sean alimentos. Entonces, en este sentido, estamos consumiendo maíz transgénico de una forma indirecta a través de los animales, los productos de origen animal que consumimos. Y aquí vemos una imagen de este proceso. Y bueno, un poco parte de esta política tiene como resultado un estudio que la UNAM publica en el 2017, en el cual una de las coautoras es Álvarez Bulla, quien actualmente es directora del CONACYT y quien abiertamente se ha convertido en una vocera en oposición al maíz transgénico y al uso del glifosato en México. En este estudio que analiza una muestra amplia de alimentos, la mayoría de ellos industriales, pero no todos ellos industriales. Y en estos alimentos ella va a encontrar secuencias transgénicas, por ejemplo, en el 82% de muestras de alimentos industriales, en las cuales el maíz es el ingrediente principal, es decir, todo lo que encontramos en el súper. En el 90% de las muestras de tortillas comerciales, nuevamente este tipo de tortillas, pero también las que consumimos de las tortillerías que producen con maseca, etcétera. También se encuentran trazas transgénicas en un porcentaje reducido en tortillas artesanales y lo más preocupante de todo parece ser en más del 50% de los productos etiquetados como libres de transgénicos. Entonces, obviamente, estos resultados llevan a los investigadores de este estudio a concluir que evidentemente la segregación entre maíz transgénico y no transgénico no es eficiente y hay contaminación. O sea, por un lado, esta distinción entre que el maíz amarillo se usa para cuestiones industriales y el maíz blanco para consumo humano de alimentos, bueno, sí de alguna manera, pero también estamos consumiendo maíz transgénico amarillo a través de los alimentos procesados que comemos. Y por sobre todas las cosas, evidentemente hay contaminación, puesto que más del 50% de los productos etiquetados como libres de transgénicos tienen secuencias transgénicas. Algo muy importante a mencionar aquí es que nos estamos enfocando en el maíz. Por ejemplo, si se prohíbe el uso de maíz transgénico en los alimentos industriales, vamos a dejar de consumir maíz transgénico en esos alimentos. Sin embargo, el maíz transgénico no es el único alimento que consumimos. También muchísimas cosas industriales están hechas con aceites transgénicos, como el de canola, etcétera. Entonces, el hecho de que se prohíba el uso de maíz transgénico en alimentos industriales no quiere decir automáticamente que no vamos a consumir transgénicos, porque puede ser que tengan aceite de oliva, aceite de canola, aceite de algodón, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas son cosas minuciosas en las cuales podemos ahondar en otra plática. Ahora bien, vamos a enfocarnos ahora al tema del maíz y esta parte es muy importante porque, como lo vamos a ver más adelante, es normal que hayan salido muchas controversias en torno al maíz, a diferencia de otros cultivos. Por ejemplo, si se dan cuenta, cultivamos maíz transgénico, perdón, algodón transgénico en México, y eso no genera grandes controversias. Sin embargo, el maíz sí lo hace y tenemos que entender por qué. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que el maíz es uno de los 4 cultivos más importantes en el mundo para la alimentación mundial. Literalmente el maíz alimenta a la humanidad, ya sea de manera directa a través de consumos de productos de maíz o de manera indirecta a través de productos de origen animal. Y aquí quiero leer una cita de Curry, de su libro más reciente del 2022, que dice: cada año los agricultores del mundo producen más de 1.000 millones de toneladas de maíz. La cosecha colectiva anual provee aproximadamente el 20% del consumo calórico de la población mundial. Como se pueden dar cuenta, es inmensa la aportación calórica del maíz a la humanidad. En el siglo XXI, el maíz domina la agricultura y nuestras dietas y lo hace a través de muy diversas culturas y condiciones ecológicas. En estas fotos se pueden dar cuenta que el maíz no solamente se produce en México, sino en Asia, en África y en diversas latitudes, obviamente también en América Latina. Y además es importante reconocer que el maíz juega un papel fundamental para
las agriculturas de subsistencia, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pero también al mismo tiempo el maíz es uno de los principales cultivos industriales. Entonces, aquí vemos esta complementariedad, pero que también es fuente de conflictos. Como ustedes saben, el maíz fue domesticado por los pueblos mesoamericanos hace aproximadamente 9,000 años. El centro de origen y diversidad es Mesoamérica y específicamente México. Ahora ya sabemos con certitud esto. Y hace por lo menos 3,500 años, el maíz se constituyó en un alimento fundamental de los pueblos mesoamericanos. Y la milpa, este policultivo en el cual el maíz desempeña el papel central, fue completamente desarrollada hace por lo menos 2,000 años. Estos datos les pueden dar un poco una idea de la importancia de este cultivo para la región. Conocemos más de 220 razas de maíz en América Latina, de las cuales 64 se han identificado en México, y aquí pueden ver la diversidad de los maíces en México. Todos resultado del proceso de domesticación en manos campesinas. El día de hoy, el maíz es sembrado en más de una tercera parte de la tierra agrícola de México y hasta en más de 60% de la tierra de temporal, es decir, agricultura de subsistencia. Y en las zonas rurales, su consumo semanal por familia puede llegar hasta 24 kilogramos. Como se pueden dar cuenta, juega un papel absolutamente central en la agricultura y en el sistema alimentario mexicano. Pero exactamente al mismo tiempo, mientras que México es el país centro de origen y diversidad del cultivo y el maíz es el alimento fundamental de nuestra sociedad, al mismo tiempo, Estados Unidos es el principal productor de maíz a nivel global. Y además, el maíz en el que se basa su agricultura es el maíz híbrido, es decir, estamos hablando del mismo cultivo, pero de dos tipos de semillas completamente diferentes. Por un lado, todas las semillas nativas, etcétera, las variedades que podemos encontrar en México, y por otro lado, todo lo que se conoce como el maíz industrial. Y aquí voy a leer otra cita de Curry que dice: el maíz híbrido es un cultivo arquetípicamente industrial, posiblemente el epitoma de la modernidad agrícola en los Estados Unidos, lo cual les da una idea de la importancia de este cultivo, también absolutamente central para la agricultura estadounidense de tipo industrial. Y bueno, nuevamente estos datos, si se dan cuenta, el maíz es uno de los cultivos más importantes del mundo. Dentro de los cultivos transgénicos, ocupa un lugar similar al de la soya, y actualmente aproximadamente el 98% de la producción de maíz en Estados Unidos es de maíz transgénico. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos hablando de dos realidades completamente diferentes, la de Estados Unidos y la de México, respecto al maíz, con dos tipos de agriculturas completamente diferentes, pero además somos países vecinos que estamos sumamente integrados en nuestros sistemas económicos, productivos e incluso alimentarios. Cada vez más hemos adoptado la dieta estadounidense. Entonces es obvio que esta cercanía tan fuerte entre nuestros países, pero al mismo tiempo estas conceptualizaciones tan diferentes respecto al maíz, generarían conflictos. Es decir, no es sorprendente para nadie. Y aquí me gustaría enfatizar que cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de muchos elementos, no solamente de adquisición de calorías que podemos ingerir para sobrevivir, para que nuestros cuerpos sobrevivan, sino estamos hablando de muchísimos elementos. Y muchos de esos elementos, de hecho, son de carácter sociocultural, religiosos y políticos, mucho más allá que solamente términos de productividad y de ingesta calórica. Y entender estos elementos no productivos y no económicos es esencial para enriquecer y para darle sentido a un concepto tan importante como el de soberanía alimentaria. Y más aún si vamos a hablar de toda una nación. Hay diversos estudios, y yo misma estoy realizando un estudio en el estado de Chiapas sobre diferentes valores que los campesinos y las campesinas asignan a sus semillas nativas, particularmente a las semillas del maíz. Y por lo menos tres elementos sobresalen como muy relevantes. Uno de ellos, por supuesto, es el significado material de las semillas, es decir, el maíz literalmente es el alimento fundamental
de estas comunidades. Es el único alimento que consumen todos los días de su vida y que además sustenta su agricultura campesina. Por otro lado, tenemos el nivel de la sacralidad de la semilla. Aquí solamente estoy dando algunos ejemplos muy superficiales, pero se puede ahondar más de esto en otras sesiones. En otro nivel tenemos la sacralidad de las semillas y solo para dar un ejemplo, en las comunidades mayas se concibe que las semillas del maíz y del frijol, las semillas nativas, encarnan el espíritu Ochulel de los antepasados y de las deidades de estas comunidades. Entonces, cuando tú estás reproduciendo las semillas de maíz en la milpa, tú no solamente estás reproduciendo una planta, tú estás reproduciendo esos espíritus y junto con esos espíritus y esas almas y de tus antepasados y de tus deidades, obviamente estás reproduciendo lo que significa ser un indígena maya que cultiva la tierra, que cultiva la milpa, que cultiva el maíz. Entonces estás haciendo una reproducción de lo que significa ser campesino y de lo que significa ser indígena maya. Y a eso se le pueden agregar otros niveles, como por ejemplo los de autonomía, etcétera. Y esta centralidad que tienen las semillas en el hecho de concebirlos como una encarnación de espíritus de tus ancestros, también se ve reflejada en la importancia de una práctica muy común que es la herencia de semillas. Los padres y las madres heredan a sus hijas y sus hijos semillas cuando estos se casan y cuando van a iniciar su propia milpa. Y en el momento en que la generación recibe las semillas, está asumiendo diversos compromisos morales. Uno de ellos es, por supuesto, la reproducción de los espíritus, etcétera, pero otro muy importante es la reproducción de las condiciones socioeconómicas, socioambientales, perdón, y culturales para que la próxima generación que viene detrás de nosotros sea también capaz de vivir de la milpa y de las mismas semillas. Entonces, en un compromiso como el de la herencia de semillas, podemos observar un compromiso intergeneracional que por lo menos de manera directa involucra a 3 generaciones diferentes. Entonces, obviamente, al observar todo este tipo de prácticas, se puede concluir que las semillas, sobre todo de los alimentos más básicos como el maíz y tal vez el frijol, son muchísimo más que un suministro agrícola. Es decir, asumir soberanía alimentaria en términos de suministros agrícolas es una forma muy limitada de entender el concepto y obviamente no permite explicar por qué hay tantos conflictos en torno al maíz. Sin embargo, cuando analizamos todos estos valores materiales, culturales, espirituales y políticos que tienen una gran significancia para las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, es cuando genuinamente podemos entender por qué se generan estos conflictos y este rechazo al maíz transgénico, por ejemplo. Aquí vemos en esta imagen el altar maya, en el cual literalmente semillas de diferentes colores de maíz están adentro del altar, representan, cada una tiene un valor diferente, tiene un significado diferente y juntos constituyen el altar maya. Y aquí es una representación, entre muchas otras, de Lequilcush Lejali Sheltamuk, que es un término tzotzil celtal maya, que significa el proceso de construir una vida digna. Y como se pueden dar cuenta, en esta idealización de un futuro, la planta del maíz juega un papel preponderante. Entonces, nuevamente, esta exposición la podríamos haber tratado desde muchos ángulos, por ejemplo, abordar la seguridad de los organismos genéticamente modificados, etcétera, pero yo quise acotarme a estas partes culturales porque sin ellas es muy difícil entender qué significa la soberanía alimentaria y por qué tenemos esas posiciones frente a los transgénicos. Y algo que también quiero enfatizar mucho en esta exposición es que independientemente de muchas cosas, es importante reconocer que aunque tuviéramos la posibilidad de saber y de demostrar con certidumbre que los organismos genéticamente modificados son completamente seguros, que son beneficiosos en todos los sentidos, que no tienen ninguna implicación negativa ni para los humanos, ni para el medio ambiente, etcétera, independientemente de eso, hay muchas otras razones que nos debemos de preguntar o debemos de analizar antes de determinar si queremos o no adoptar una tecnología. Entonces, aunque el maíz transgénico pueda ser completamente seguro, ese no es el único parámetro. Incluso siendo completamente seguro,
un país como México, que es el centro de origen y diversidad de este cultivo, tiene tiene toda una validez, decir, bueno, simple y sencillamente no voy a adoptar esta tecnología y la voy a rechazar. Es decir, no es una obligación en automático aceptar una tecnología. Y esto lo digo porque muchas veces los debates son muy opuestos. Por un lado, gente que completamente odia a los transgénicos y los engloba a todos como si fueran completamente malos todos. Ya hemos visto que el caso del algodón no es nada controversial en México. Y por otro lado, también hemos escuchado comentarios de gente que dice, todos son una bola de ignorantes, si no aceptamos las tecnologías nos vamos a quedar rezagados, etcétera. Y con este tipo de análisis nos damos cuenta que no va por ahí la discusión, que hay muchísimos más elementos de carácter político, de carácter cultural, etcétera, que juegan un papel realmente importante a la hora de tomar estas decisiones. Por no decir que México, al ser el centro de origen y diversidad de este cultivo, pues también tiene una responsabilidad y ha jugado un papel histórico en la preservación y evolución de diversas variedades. Entonces, bueno, ya vamos a ir cerrando. Si nos preguntáramos, ¿México tiene soberanía alimentaria? Podríamos también tener diversas respuestas y lo que sirve de enfatizar estas contradicciones es realmente que analizando las diferentes particularidades podemos llegar a respuestas un poco más sensatas. Por un lado, vamos a dar estos datos, por ejemplo, de la COFESE, que es el órgano antimonopolios de México, donde dice que más del 90% de los mercados nacionales de semillas y agroquímicos son controlados por las grandes 4 empresas transnacionales. Y dentro del mercado mexicano de semillas, más del 50% se enfoca en las semillas de maíz híbrido, es decir, el maíz juega un papel preponderante dentro del mercado mexicano de semillas. El mercado, una tercera parte es abastecido por empresas mexicanas y 2/3 por empresas transnacionales. Y aquí vemos las 5 empresas líderes a nivel mundial de semillas y agroquímicos, las cuales en conjunto dominan más del 60% del mercado mundial de semillas y agroquímicos. Entonces, si vemos este escenario, podríamos decir, bueno, evidentemente no parece que tengamos mucha soberanía alimentaria, tenemos una gran dependencia a las corporaciones transnacionales, ¿no? Sin embargo, y aquí viene el sin embargo otra vez, a pesar de esta concentración corporativa en el sector de semillas, 3/4 partes de todas las semillas de maíz usadas en México cada año siguen siendo producidas, elegidas y guardadas por los pequeños y medianos agricultores. De todo este porcentaje, 2/3 partes de la semilla proviene de semillas nativas, las cuales son producidas por más de 2 millones de pequeños campesinos. Más aún, de acuerdo con un estudio de Bellón del 2018, en 2010 la agricultura campesina aportó 25% de la producción nacional de maíz, una cantidad suficiente para alimentar potencialmente a 54.7 millones de personas. Y se enfatiza lo potencial porque obviamente se necesitaría hacer la articulación de mercados, obviamente el transporte, la distribución, etcétera. Pero la cantidad es impresionante. Y lo que estos datos nos muestran son 2 cosas relevantes. Número uno, sí continuamos siendo autosuficientes en la producción del maíz y sí tenemos un grado muy alto de soberanía, tanto en términos de semillas como de producción. Y en segundo lugar, se destaca el papel impresionantemente importante de la agricultura campesina para abastecer a las poblaciones rurales del país, lo cual complementa obviamente a la agricultura industrial que abastece fundamentalmente a las ciudades. Es decir, nuevamente aquí no podemos caer en extremos donde solamente defendemos la agricultura campesina en contra de la agricultura industrial o solamente defendemos la agricultura industrial en contra de la campesina. Como se pueden dar cuenta, el papel de la agricultura campesina es realmente destacado en cuestiones de soberanía alimentaria en México, particularmente para las comunidades rurales. Y bueno, hay por supuesto muchísimos otros retos que no vamos a abordar aquí, pero uno de ellos, retos para la soberanía alimentaria del país, obviamente es el tema de cambio climático. Sabemos que el cambio climático va a tener un impacto y ya está teniendo un impacto terrible en la agricultura. El maíz parece ser una de las plantas más importantes que van a ser muy afectadas por cambio climático y entonces el gobierno
y la sociedad civil tenemos que pensar qué vamos a hacer, tanto para la agricultura industrial como para la agricultura campesina en términos de adaptación a cambio climático y de mitigación de cambio climático. Otro tema súper relevante que también vale la pena tocar es el de la conservación de la agrobiodiversidad. Y nuevamente, cambio climático es un factor de amenaza a la agrobiodiversidad en general. Y también en un contexto como el de cambio climático, vamos a tener que aprender a equilibrar y a volver a hacer un diálogo entre cómo atendemos estos problemas, porque se van a necesitar las semillas industriales, por supuesto, pero también la diversidad tan amplia que tenemos de semillas nativas va a jugar un papel súper importante para adaptación del cultivo frente a cambio climático. Y luego tenemos los temas como el desarrollo de nuevas tecnologías. Los transgénicos solamente son una de las múltiples tecnologías. Nuevamente, para entrar en esta diversidad de la biotecnología, tenemos la edición genética, específicamente con CRISPR-Cas9, y aquí hay muchos temas. Es decir, el tema relacionado entre agricultura y técnicas, tecnologías y específicamente maíz, no se ha acabado. Ahora viene toda una nueva generación de productos biotecnológicos, por ejemplo, los de la edición genética, y vamos a tener que aprender a hablar de ellos de una manera muy diferente a la que hicimos con los transgénicos, donde todo parecía oculto y donde la sociedad civil terminó teniendo un papel preponderante en la definición de las políticas públicas en torno al maíz. Aquí algo muy interesante que ha sucedido en los últimos tiempos es que los propios científicos, aquí vemos el caso de Jennifer Doudna, quien ganó el premio Nobel por CRISPR justamente, es la vocera principal de la democratización de CRISPR. ¿Qué significa exactamente democratización de CRISPR? Pues es difícil saberlo ya en términos concretos, pero definitivamente lo que ella sí defiende es el diálogo abierto entre la comunidad científica, los gobiernos y la sociedad civil. Y es muy interesante porque en parte esta respuesta de la comunidad científica surge al mal manejo que se hizo con los transgénicos, que fueron tecnologías superpoderosas, patentadas por grandes industrias, grandes empresas transnacionales que tenían una forma muy arrogante de relacionarse con los gobiernos de los países del sur global, con las comunidades de esos países, etcétera, con cero transparencia en todos los sentidos, con un superpoder en las cortes, etcétera. Entonces, toda esa forma en la que se introdujeron los transgénicos al mercado fue muy detrimental y obviamente causó muchísimo rechazo por parte de la sociedad civil, más allá de las propias posibles consecuencias del uso de ese tipo de tecnología. Entonces, Doudna quiere que estos problemas que generaron los transgénicos no sean trasladados automáticamente a la edición genética. Interesantemente, ya se lanzó el primer producto de edición genética en forma de alimento al mercado, que es el jitomate nuevamente, que es la misma historia que pasó en 1994 con el jitomate transgénico, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla los cultivos editados genéticamente en los siguientes años. Y ya para concluir, cuando hablamos en términos de bioética, en términos de cómo hablamos de las nuevas tecnologías, hay tres grandes niveles. El de seguridad, qué tan segura es o no una tecnología, debemos adoptarla o no, vale la pena tomar el riesgo o no. Obviamente las cuestiones éticas, donde entra todo lo cultural, lo político, etcétera, y la regulación. Concretamente, cómo regulan los gobiernos el uso de la tecnología. ¿Lo prohíben? ¿Lo ignoran y dejan que pase lo que tenga que pasar? ¿O lo regulan? Y la mejor posición se ha demostrado desde la bioética es la regulación. Y ya a manera de conclusión, pues enfatizamos que nuestras decisiones deben de estar basadas en el sentido común, el conocimiento, estándares éticos altos y mecanismos democráticos para hacer de la agricultura y los sistemas agroalimentarios una práctica ética y digna que no esté regida exclusivamente por los intereses de ganancias de las grandes corporaciones. Y con esto concluyo. Aquí les dejo dos de los artículos más recientes que he publicado sobre el tema, donde el maíz juega un papel preponderante. Y bueno, les doy las gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.